Evangelio de hoy. Sábado 6 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús iba por los campos en sábado. Y sus discípulos, al abrir camino, comenzaron a arrancar espigas para comer. Los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Jesús les respondió: ¿nunca habéis leído lo que hizo David? ¿Cuándo tuvo hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios. Y tomó los panes de la presencia, y comió. Y dio también a los que estaban con él. Cosa que no les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Luego les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que tenemos delante es breve en palabras, pero inmenso en interrogantes. Porque en el centro hay una escena cotidiana. Unos discípulos que, hambrientos, arrancan espigas en sábado. Y alrededor de ese gesto se tejen debates teológicos, económicas y morales que acompañaron a la comunidad de Jesús. Y que siguen tocando nuestra vida hoy. No nos detengamos en las repeticiones del texto, sino en su fuerza para interpelar la relación entre la ley y la vida, entre el rito y la compasión, entre la tradición y la novedad que trae el Hijo del Hombre. Contexto social y religioso, el sábado como centro de identidad. Para comprender la tensión del relato, hay que recordar que el sábado no era una simple norma de descanso, sino signo identitario del pueblo, columna de su memoria y cimiento de su libertad. Un don que inventaba un tiempo distinto dentro de la rutina. Da trabajo y que señalaba la pertenencia a la alianza. Las disputas sobre el sábado estaban muy vivas. Porque quienes custodiaban la interpretación temían la pérdida. Da un sentido profundo de la tradición. Y temían también que la laxitud rompiera el lazo con la historia de liberación del pueblo. El gesto humano, hambre, necesidad y decisión moral. Los discípulos, sin embargo, aparecen en la escena por una razón muy humana: tenían hambre. Y en ese hambre se juega la humanidad de la ley. El texto nos presenta un hecho simple y real. Arrancar espigas, frotarlas con la mano, comer. No hay malicia ni intención de provocación. Solo la urgencia del cuerpo que pide alimento. Ahí mismo la palabra de Jesús provoca un vuelco. No se trata de justificar el acto mediante tecnicismos jurídicos, sino de poner la ley al servicio de la vida y no la vida al servicio de la letra. Jesús y la autoridad sobre el sábado. La respuesta de Jesús es directa y desafiante. Invoca una memoria poderosa, el episodio de David comiendo los panes consagrados. Y proclama algo que sacude las categorías establecidas. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con esa frase Jesús no solo reivindica su autoridad, sino que redefine el significado mismo del día santo. No es un fin en sí mismo que encarcela, sino un medio para la humanidad plena. Un signo orientado hacia la liberación y hacia el bien del prójimo. David y los panes, precedentes que abren caminos. La referencia a David es oportuna, porque en la tradición este episodio mostraba que la ley tenía siempre excepciones, justificadas por la urgencia y la necesidad. Jesús trae esa memoria no para relativizar normativamente, sino para demostrar que la historia de la alianza
Guarda precedentes de misericordia. Que las normas legales no pueden ignorar sin perder su propio sentido. La interpretación de Jesús despliega, así, una hermenéutica que prioriza la vida y la compasión. Misericordia versus ritualismo, un dilema eterno. En el corazón de este pasaje está la vieja lucha entre una religiosidad que se agota en la forma y otra que busca encarnar la bondad de Dios. Y Jesús toma partido con claridad. D. La misericordia es la matriz por la que debe juzgarse toda observancia religiosa. No se trata de negar la ley, sino de leerla a la luz de Dios, que actúa en favor de la debilidad humana, y de reclamar que la práctica religiosa, si siempre promotora de vida y dignidad. La ley como tutela de la vida, no como prisión del hombre. La provocación de Jesús apunta a un principio sencillo y profundo. La ley existe para tutelar la vida humana, no para convertirse en una trampa que la niegue. Cuando la observancia se vuelve fetiche, la religión se deshumaniza y pierde su capacidad liberadora. Por eso Jesús presenta el sábado no como el centro absoluto, sino como un don que tiene que ser interpretado desde la compasión. El rostro del Hijo del Hombre, autoridad que sirve. Decir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado implica mostrar una autoridad que no oprime, sino que libera, que no exige para sí honor exclusivo, sino que reivindica la ley para que cumpla su función humana. La autoridad de Jesús se ejerce para desplegar la voluntad del Padre, que desea el bien del ser humano, y así invita a una fe que se mide por su capacidad de sanar, de alimentar y de restaurar. Hambre y ética, priorizar la necesidad humana. El episodio levanta, además, una cuestión ética de primer orden. ¿Qué pesa más? ¿La letra de una regla o la urgencia de una necesidad? Jesús elige con claridad. Cuando la ley contradice la vida manda. No se trata de relativizar todo, sino de recordar que la primera inquietud del mensaje divino es la dignidad del ser humano en su fragilidad. Los guardianes de la tradición, temores y rigideces. Es comprensible. Por otra parte, la reacción de los intérpretes rígidos de la ley. Porque ante la más mínima laxitud temen la pérdida de identidad y la erosión de la fidelidad. La pregunta que el relato nos deja es cómo proteger la memoria, sin convertirla en un instrumento que condene la bondad humana. La fidelidad que honra la ley es la que la hace servir a la vida, no la que la transforma en látigo contra los débiles. Sabiduría práctica, leer la ley en clave de compasión. El texto, por eso, forma a la comunidad. Para una lectura sabia de la tradición, interpretar la ley no como fin en sí, sino en función de la persona que sufre, buscando soluciones que restauren la dignidad y no la destruyan. Esa hermenéutica no es relativista. Es pastoral, pone la norma al servicio de la vida y exige siempre un discernimiento que acoja la complejidad de la existencia humana. La libertad del discípulo, no esclavizarse a normas. Para el discípulo este pasaje es liberador y exigente a la vez, porque propone vivir la ley sin esclavizarse a ella, cultivando una libertad que deriva de la comunión con Cristo y de la responsabilidad hacia el hermano. Ser libre no es ignorar la normativa, sino usarla con creatividad misericordiosa para construir vida. Sábado y descanso, recuperar su sentido humano.
Un aspecto que la reflexión debe rescatar es la finalidad del sábado como descanso humano y signo de confianza. Dios quiere crear espacios donde la persona deje de ser instrumento de producción y recobre su dignidad como criatura. Si ese descanso se convierte en un peso, ¿qué impide socorrer? Algo ha fallado en la lectura de la ley. Por eso Jesús devuelve al sábado su rostro humano. Aquel que protege la vida, que libera del trabajo explotador y que permite encontrarse con Dios y con el otro. El paradigma pastoral, personas antes que preceptos. En la práctica pastoral contemporánea la enseñanza es clara. Ante situaciones límites, debemos poner a la persona en el centro de la decisión, y no la norma abstracta. Esto no anula la disciplina, sino que la orienta y la humaniza. La misión de la comunidad es, por tanto, ayudar a leer las normas como instrumentos que facilitan la vida en comunión y a formar criterios para que la ley se aplique con corazón y prudencia. Aplicaciones concretas, trabajo, descanso y justicia social. Si trasladamos la reflexión a nuestra realidad, vemos que el episodio ilumina cuestiones como la organización del trabajo, el derecho al descanso, la atención a quienes no tienen sustento y la obligación de vivir una religiosidad que no huya del sufrimiento ajeno. Una comunidad que respete el sábado debe también luchar por que nadie sufra por falta de lo esencial. Y debe denunciar estructuras económicas que someten a los hombres y mujeres a la explotación. Porque el sentido profundo del día de descanso es que el ser humano tenga dignidad. Y eso exige condiciones sociales justas. Misericordia institucional, políticas que salvan personas. La enseñanza de Jesús nos interpela a no crear políticas eclesiales o sociales que, bajo el pretexto de la disciplina, terminen excluyendo o castigando a los vulnerables. La institución creyente debe ser capaz de adoptar criterios que privilegien la misericordia, facilitando procesos de acompañamiento y solución en los que la ley quede al servicio de la persona en su complejidad. Esta es una llamada a la creatividad pastoral y a la valentía ética. La ética del cuidado, prioridad de la vida concreta. La escena de las espigas nos enseña una ética del cuidado que pone en el centro la necesidad concreta de la otra persona, y no la uniformidad de la norma. La comunidad que practica esa ética aprende a hacer excepciones fundadas, a acompañar, a ofrecer alternativas y a preferir la vida. En tiempos de crisis humanitaria esto se vuelve un imperativo. La tradición debe ser instrumento de compasión, no barrera de exclusión. El Sabbat y la misión liberadora de Jesús. Decir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado implica reconocer que la misión de Jesús es liberar, y que esa liberación encuentra en el descanso una dimensión teológica. El reino es espacio donde el hombre no es esclavo del trabajo ni de las imposiciones sino criatura digna. La proclamación del Evangelio, entonces, no puede disociarse de la construcción de condiciones donde el sábado sea posible para todos. Porque la justicia social es prolongación de la misma salvación que Jesús trae. El sentido profundo de la libertad interior en la fe. El gesto de los discípulos arrancando espigas en el día de reposo. No debe entenderse como un acto de simple hambre física, sino como una señal de que la verdadera libertad en Dios se manifiesta en la capacidad de vivir según lo que edifica la vida.
El descanso sabático había sido instituido como don para el ser humano, un espacio de respiro y de comunión. Pero con el tiempo se había convertido en una carga llena de reglas minuciosas que sofocaban el espíritu. Jesús, al permitir a sus discípulos ese gesto sencillo, muestra que el amor y la vida están por encima de las ataduras legalistas. Esta libertad no es libertinaje ni desprecio a la ley, sino el descubrimiento de su sentido más profundo. El hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. El discipulado auténtico implica vivir en esa libertad interior que nos abre a Dios y al servicio de los hermanos. La centralidad del amor como criterio de toda norma. En este episodio se revela que la norma, por más sagrada que sea, pierde su sentido cuando se desvincula del amor. Las leyes fueron dadas para guiar, ordenar y proteger la vida del pueblo, pero cuando la ley se convierte en fin en sí misma y deja de servir al bien de las personas, deja de reflejar la voluntad de Dios. Jesús desenmascara esta distorsión al recordar que el amor, la misericordia y la atención a las necesidades concretas siempre deben ser el criterio último. Así, el acto de tomar alimento en medio del camino se vuelve una proclamación de que el amor no se esclaviza a formalismos, sino que se encarna en gestos concretos que sostienen la vida. Esta enseñanza tiene un eco permanente en nuestra vida cristiana. La fidelidad a Dios no se mide por la rigidez con que aplicamos reglas, sino por la capacidad de poner el amor en el centro de todas las decisiones. El señorío de Cristo sobre el tiempo y la historia. Cuando Jesús se presenta como Señor del sábado, no lo hace como quien busca abolir la tradición, sino como quien revela su sentido último y muestra que Él mismo es la plenitud de la ley. Con esta afirmación, Cristo se coloca en el centro del tiempo y de la historia, indicando que todo encuentra su cumplimiento en Él. El sábado simbolizaba el descanso de la creación, la memoria de la liberación de Egipto y la esperanza del reposo definitivo en Dios. Jesús, al declararse Señor de ese día, está diciendo que en Él se concentra todo lo que el sábado anticipaba. La nueva creación, la liberación plena y la comunión eterna con el Padre. Esto nos invita a reconocer que nuestra vida no está regida por calendarios ni rituales vacíos, sino por la presencia viva de Cristo, que hace nuevo cada instante y transforma el tiempo en oportunidad de gracia. La pedagogía de Jesús frente a la rigidez religiosa. La reacción de los fariseos nos muestra el contraste entre una religiosidad que se aferra a lo externo y una espiritualidad que nace del corazón de Dios. Los fariseos observan, critican y condenan porque han reducido la fe a vigilancia y control, mientras que Jesús educa, libera y orienta hacia lo esencial. Su pedagogía no se limita a una confrontación verbal, sino que busca abrir los ojos de quienes escuchan para que comprendan que Dios no se complace en el cumplimiento vacío, sino en el corazón disponible. Esta enseñanza sigue siendo actual, porque también hoy corremos el riesgo de vivir la fe como rutina o como cumplimiento mecánico de prácticas, olvidando que lo central es dejar que la relación con Dios transforme nuestra vida desde dentro. La prioridad de la vida sobre la norma. El hecho de que los discípulos tengan hambre y coman espigas pone en evidencia que la necesidad humana no puede ser sofocada por normas que ignoran la realidad. Jesús muestra que la prioridad de Dios es siempre la vida,
y que todo mandamiento debe estar orientado a custodiar y promover la vida en todas sus dimensiones. Esta enseñanza nos interpela profundamente, porque en muchas ocasiones somos más rápidos para condenar la acción de otro que para preguntarnos por su necesidad o su sufrimiento. La fe auténtica nos invita a mirar con misericordia, antes que con juicio, a poner la compasión por encima del legalismo, y a reconocer que servir a la vida es la verdadera manera de cumplir la voluntad de Dios. El descanso verdadero que solo Cristo puede dar. Si el sábado simbolizaba descanso y renovación, en este pasaje comprendemos que ese descanso alcanza su plenitud en Cristo mismo. Él es el descanso del alma cansada, el alivio de los agobiados, la paz de quienes cargan con opresiones y heridas. En él encontramos el reposo que ninguna norma externa puede garantizar. Este descanso no significa inactividad, sino plenitud, vivir en la paz de sabernos sostenidos por el amor de Dios y libres de las cargas que el pecado y la rigidez imponen. Al declararse Señor del sábado, Jesús nos recuerda que no hay paz verdadera fuera de su presencia, y que solo Él puede darnos el descanso profundo que restaura nuestras fuerzas y nos lanza nuevamente al servicio de los demás. La apertura del corazón como verdadera observancia. La crítica de los fariseos nace de corazones cerrados que no saben ver la acción de Dios más allá de sus esquemas. Jesús, en cambio, invita a una apertura interior que reconoce la vida de Dios en lo cotidiano. Observar verdaderamente el sábado no es vigilar a los demás, sino abrirse a la gracia que Dios derrama en cada instante. Lo que el Maestro propone es una espiritualidad de corazón abierto, que se deja interpelar por la necesidad del prójimo, que sabe detenerse a escuchar, a comprender y a acompañar. El verdadero descanso sabático consiste en abrir el corazón al amor que sana y transforma, y no encerrarse en la rigidez de los reglamentos. El discípulo como portador de una nueva visión de la ley. Este pasaje también es una invitación al discípulo a vivir una relación diferente con la ley. El que sigue a Jesús está llamado a comprender que la ley es camino y no meta, medio y no fin. El discípulo que camina con Cristo aprende a leer la ley a la luz del amor y a discernir en cada situación qué es lo que construye vida y qué es lo que oprime. De este modo, la ley deja de ser un peso para convertirse en guía. Deja de ser obstáculo para volverse ayuda en el camino de la fe. Quien vive así no desprecia la norma, pero tampoco la absolutiza. Más bien, aprende a integrarla en la experiencia viva de un corazón que busca a Dios en todo. La continuidad de la tradición iluminada por la novedad del Evangelio. Al recordar el episodio de David y los panes de la proposición, Jesús muestra que su enseñanza no es una ruptura con la tradición, sino su plenitud. La historia de Israel ya contenía ejemplos en los que la necesidad humana se ponía por encima del rigor ritual. Cristo ilumina esa misma tradición y le da un horizonte nuevo. Esto nos enseña que la novedad del Evangelio no destruye lo anterior, sino que lo lleva a su sentido más profundo. Para nosotros, este principio es clave. Vivir el Evangelio no significa negar nuestra historia ni nuestras prácticas, sino dejarlas iluminar por la presencia de Cristo, que les da un valor renovado y las orienta hacia el amor. La llamada a una fe que humaniza. Este pasaje nos recuerda que la fe verdadera humaniza, porque devuelve a cada persona su dignidad y su libertad.
Una religión que oprime o que juzga sin atender a la necesidad del corazón. No es fiel al Dios de la vida. Jesús nos enseña que la fe debe hacer al ser humano, más libre, más capaz de amar y servir. La práctica cristiana que no conduce a mayor compasión se queda vacía. Porque el criterio definitivo de autenticidad es siempre el amor. Ser discípulos del Señor del sábado es vivir una fe que libera, que acompaña, que construye comunidad y que abre caminos de vida para todos. La tensión entre lo externo y lo interno. Este pasaje nos coloca frente a la gran tensión entre lo externo y lo interno en la vivencia de la fe. La mirada farisea se fija en lo visible, en lo que puede ser controlado y señalado. Mientras que Jesús dirige la atención hacia lo invisible, hacia lo que habita en lo profundo del corazón humano. El verdadero valor de la observancia no se mide en el cumplimiento escrupuloso de normas externas, sino en la pureza y rectitud de la intención interior. El maestro deja claro que Dios mira más allá de los actos rituales y se interesa por la verdad con que el ser humano responde a su amor. Esta enseñanza sigue siendo actual en un mundo donde muchas veces se valora más la apariencia religiosa que la sinceridad del corazón. El peligro de absolutizar lo secundario. En la reacción de los fariseos, se ve el peligro de absolutizar lo secundario y olvidar lo fundamental. Para ellos, el detalle de arrancar espigas se convierte en motivo de acusación, cuando lo central de la fe, la comunión con Dios y el amor al prójimo, queda relegado a un segundo plano. Jesús desenmascara esa inversión de valores y nos muestra que es posible caer en el error de dar a lo accesorio una importancia desmedida, hasta el punto de olvidar lo esencial. En nuestra vida cristiana, muchas veces podemos caer en la tentación de discutir sobre prácticas, formas o costumbres, olvidando que lo más importante es amar y servir con un corazón sincero. El seguimiento de Cristo como criterio último. Los discípulos, al seguir a Jesús, en este gesto aparentemente simple, están mostrando que su fidelidad no está puesta en una norma escrita, sino en la persona misma del Maestro. Este es un aspecto clave. El discipulado cristiano no se fundamenta en un código abstracto, sino en una relación viva con Jesús. Seguirlo a Él significa dejar que sea su palabra, su ejemplo y su amor quienes orienten nuestras decisiones. Por eso, lo que para los fariseos es transgresión, para los discípulos es obediencia al Señor que los guía. Esta perspectiva nos recuerda que la vida cristiana no se reduce a cumplir reglas, sino a caminar tras los pasos de Cristo, aprendiendo de su modo de amar y servir. El hambre como símbolo de la necesidad humana. El detalle de que los discípulos tengan hambre y coman espigas tiene también un profundo sentido simbólico. Representa la realidad de toda necesidad humana que no puede esperar ni ser sofocada por regulaciones rígidas. El hambre habla de fragilidad, de dependencia, de vulnerabilidad, y Jesús muestra que esa condición humana es atendida por Dios con misericordia. El hecho de saciar el hambre se convierte en signo de que el reino de Dios se preocupa por lo concreto, por lo corporal, por lo cotidiano, y no solo por lo espiritual en abstracto. De este modo, el Evangelio nos enseña que atender a las necesidades básicas del prójimo es también una manera de cumplir la voluntad divina.
La confrontación como oportunidad de revelación. Cada vez que los fariseos cuestionan a Jesús, se abre la posibilidad de que su enseñanza brille con mayor claridad. Lo que parece un enfrentamiento es, en realidad, una oportunidad para revelar el corazón del Evangelio. En este episodio, el reproche fariseo permite que Jesús muestre el verdadero sentido del sábado y su señorío sobre él. Esta dinámica nos recuerda que, incluso en medio de tensiones o críticas, la verdad puede salir a la luz con más fuerza. A veces, las dificultades o las oposiciones en nuestra vida también se convierten en ocasiones en las que nuestra fe se purifica y se profundiza, porque nos llevan a discernir lo esencial y a sostenernos en la gracia de Dios. La continuidad con la historia de la salvación. Cuando Jesús recuerda el episodio de David y los panes consagrados, está situando su enseñanza dentro de la continuidad de la historia de Israel. No está inventando algo nuevo desligado de la tradición, sino mostrando que Dios siempre ha actuado poniendo la vida por encima de la norma. Así como David y sus hombres fueron alimentados en su necesidad, ahora los discípulos de Jesús encuentran alimento en el camino. Este paralelismo muestra que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que sigue prefiriendo la misericordia sobre el sacrificio, y que guía a su pueblo con la misma fidelidad a lo largo de los siglos. La invitación a discernir con sabiduría. El pasaje también es una llamada a ejercitar el discernimiento, a no aplicar las normas de manera ciega, sino a leer cada situación a la luz del amor de Dios. Jesús no invita a desechar la ley, sino a interpretarla con sabiduría, con una mirada que busque siempre el bien real de las personas. Este discernimiento es fundamental en la vida cristiana, porque nos permite actuar no solo según la letra de los mandamientos, sino según el espíritu que los inspira. Así evitamos caer en rigideces que sofocan, y aprendemos a ser instrumentos de la misericordia divina en las circunstancias concretas de cada día. El rostro misericordioso de Dios en la acción de Jesús. En este gesto y en su enseñanza, Jesús revela el verdadero rostro de Dios, que no es juez severo y distante, sino Padre compasivo que cuida de sus hijos. El Señor del sábado es también el Señor de la misericordia, que no ignora las necesidades humanas, ni las relega por motivos formales. Su manera de actuar nos permite descubrir que el corazón de Dios late siempre a favor del ser humano, que su justicia no es fría ni distante, sino cargada de ternura y de cercanía. Esta revelación nos invita a vivir nuestra fe con la misma misericordia, reflejando en nuestras acciones la bondad del Padre. La renovación de la práctica religiosa. Este pasaje es también un llamado a renovar nuestras prácticas religiosas para que no se conviertan en cargas sin sentido. Jesús nos enseña que la fe no puede ser reducida a un sistema de reglas inflexibles, sino que debe estar en constante renovación a la luz del Evangelio. La verdadera práctica religiosa es aquella que alimenta la vida, que libera, que humaniza y que nos hace crecer en amor. Si nuestras costumbres, tradiciones o rutinas de fe no nos conducen a esa plenitud, necesitan ser revisadas a la luz de Cristo. De este modo, aprendemos que la renovación no es ruptura, sino crecimiento hacia una mayor fidelidad al amor de Dios. La esperanza de un descanso definitivo. En este episodio se anticipa la esperanza
de un descanso definitivo que alcanzará plenitud en la vida eterna. El sábado, entendido como día de reposo y comunión con Dios, encuentra su culminación en la promesa de una paz eterna en el reino. Jesús, al declararse Señor del sábado, nos abre la puerta a esa esperanza, mostrando que en él la humanidad encontrará el descanso pleno que anhela. Cada gesto de amor, cada acto de misericordia y cada elección por la vida son anticipos de ese descanso eterno en Dios, donde ya no habrá hambre, ni cargas, ni legalismos, sino la alegría de vivir en comunión perfecta con el Padre. El sábado como espacio de libertad. El sábado, en la tradición judía, estaba destinado a ser un día de descanso y encuentro con Dios, un signo de liberación, que recordaba al pueblo de Israel que ya no eran esclavos en Egipto. Sin embargo, con el tiempo, este don divino fue cargado de tantas normas, que se convirtió en un peso. Jesús viene a devolverle al sábado su sentido original. No es una cadena que oprime, sino una gracia que libera. En su gesto con los discípulos, el Maestro enseña que el descanso verdadero no consiste en la parálisis impuesta por una norma, sino en la posibilidad de experimentar la libertad de los hijos de Dios que pueden saciar su hambre y caminar sin miedo bajo la mirada de un Padre amoroso que cuida de ellos. La centralidad de la persona en la ley. Jesús coloca al ser humano en el centro de la ley, mostrando que toda norma debe estar al servicio de la vida y del bien de las personas. No es la persona quien debe someterse a la ley, como si fuera una máquina de cumplimiento, sino que la ley ha sido dada para proteger y guiar al ser humano en su camino hacia la plenitud. Esta inversión de perspectiva es revolucionaria, porque saca del centro el formalismo y coloca allí a la persona concreta, con su hambre, su necesidad y su dignidad. En este sentido, el mensaje del Evangelio es profundamente humanizador, pues revela que el amor de Dios se manifiesta en cuidar de cada hijo suyo. La pedagogía de Jesús frente a la rigidez. En su respuesta a los fariseos, Jesús utiliza una pedagogía clara y contundente. No responde con violencia ni con desprecio, sino con un ejemplo tomado de la misma tradición de Israel. Al recordar a David, coloca a sus interlocutores en la necesidad de pensar más allá de sus esquemas rígidos. Es una enseñanza que revela cómo Dios educa a su pueblo, no imponiendo por la fuerza, sino invitando a reflexionar, a mirar la historia, a descubrir que en ella siempre estuvo presente la misericordia. Esta pedagogía sigue siendo válida hoy, porque nos invita a dejarnos enseñar por la vida y por la historia, a descubrir en nuestras propias experiencias cómo Dios actúa con paciencia y ternura. El contraste entre hambre y acusación. Es significativo que, mientras los discípulos tienen hambre, los fariseos tienen acusaciones. El hambre, signo de humanidad, contrasta con la actitud fría de quienes observan solo para señalar fallos. Jesús se coloca del lado de quienes tienen hambre y necesidad, no del lado de quienes solo critican. Este contraste nos interpela, porque nos lleva a preguntarnos de qué lado estamos nosotros. ¿Del lado de quienes acompañan al prójimo en sus necesidades? ¿O del lado de quienes se limitan a señalar con dureza? El Evangelio deja claro que seguir a Cristo significa ponerse del lado de la vida y del sufrimiento humano, nunca del lado de la acusación. Sin compasión.
La autoridad de Jesús sobre el sábado. Cuando Jesús se declara Señor del sábado, está revelando una autoridad única y definitiva. No habla como un maestro más, que interpreta la ley, sino como quien tiene dominio sobre ella. Esto muestra que en él se cumple la plenitud de la revelación. No es un simple intérprete de normas, sino el Hijo de Dios que revela el corazón mismo de la ley. Esta afirmación es escandalosa para sus opositores, porque coloca a Jesús en un nivel superior al de cualquier autoridad religiosa. Para los discípulos, en cambio, es motivo de confianza, porque en su Maestro descubren que tienen a su lado a aquel que puede conducirlos a la libertad más plena. El discipulado como experiencia de confianza. Los discípulos no discuten con Jesús ni con los fariseos, simplemente confían en su Maestro y siguen sus pasos. Esta actitud muestra qué significa ser discípulo. Caminar detrás del Señor, incluso cuando las críticas y los juicios de los demás caen sobre uno. Ser discípulo de Jesús implica aprender a confiar más en su palabra que en las voces que buscan condenar. Esta confianza no es ciega, sino fruto de haber experimentado que en Cristo hay vida. Hay verdad y hay misericordia. El discipulado, por tanto, es una relación viva y dinámica que nos invita a fiarnos de Jesús, incluso cuando sus caminos parecen desafiar las seguridades humanas. El riesgo de la religión sin misericordia. Este episodio también denuncia el riesgo de una religión sin misericordia, que se convierte en un sistema vacío, capaz de ver errores en los demás pero incapaz de atender sus necesidades. Los fariseos representan ese peligro, y la enseñanza de Jesús nos advierte que cuando la religión pierde de vista al ser humano, deja de ser fiel al Dios de la vida. Una fe sin misericordia se transforma en un instrumento de opresión y en un obstáculo para el encuentro con el amor divino. Jesús, en cambio, revela que la verdadera religión es la que se inclina hacia la fragilidad, la que alimenta al hambriento, la que sana, la que libera. El Evangelio como fuerza transformadora. El gesto sencillo de arrancar espigas y comerlas se convierte en un signo transformador, porque abre la posibilidad de comprender la ley de un modo nuevo. El Evangelio no necesita gestos grandilocuentes para cambiar la realidad. Basta con iluminar lo cotidiano y mostrar que en lo pequeño se esconde la grandeza de Dios. En esa acción ordinaria, la fuerza de la buena nueva se manifiesta, revelando que lo esencial no está en la rigidez, sino en la vida que brota de la comunión con Cristo. Esta transformación es silenciosa pero poderosa, y sigue actuando hoy en los corazones que se dejan tocar por el mensaje del Señor. La libertad frente a la crítica. El pasaje también nos enseña a vivir en libertad frente a las críticas que siempre surgen cuando alguien actúa movido por el Evangelio. Los discípulos no se detuvieron por el temor a ser señalados. Su hambre y la presencia de Jesús les dieron la confianza para seguir adelante. De igual modo, nuestra vida de fe encontrará siempre oposiciones, pero el Evangelio nos invita a caminar con libertad, sabiendo que lo más importante no es agradar a todos, sino permanecer fieles a la voz del Señor. Esta libertad no es arrogancia, sino confianza en que la verdad de Cristo es más fuerte que cualquier juicio humano. El hambre como punto de partida para comprender a Dios.
El pasaje comienza con algo profundamente humano. El hambre de los discípulos. Esta necesidad básica se convierte en un lugar de revelación, porque muestra que Dios no se desentiende de lo elemental en la vida del hombre, sino que se hace presente allí donde la fragilidad humana clama. Jesús no desestima la necesidad de alimento. No considera que sea una distracción frente a lo espiritual, sino que la abraza y la atiende, dejando claro que el camino de Dios pasa por reconocer la humanidad concreta con todas sus carencias. Esta enseñanza es fundamental para nuestra fe, porque a menudo corremos el riesgo de separar lo espiritual de lo corporal, lo sagrado de lo cotidiano, como si Dios solo habitara en lo extraordinario. El Evangelio revela que la verdadera espiritualidad no consiste en negar nuestras necesidades, sino en vivirlas con confianza en la presencia de un Dios que nos cuida incluso en los detalles más pequeños. La ley en tensión entre letra y espíritu. La reacción de los fariseos frente a los discípulos evidencia la tensión entre la letra y el espíritu de la ley. Ellos se aferran a la norma escrita sin detenerse a mirar el contexto, la urgencia o la dignidad de quienes la atraviesan. Jesús, en cambio, ilumina la dimensión más profunda de la ley, mostrando que detrás de cada precepto existe un propósito: salvaguardar la vida, el bien y la comunión con Dios. Cuando la norma se absolutiza y se desconecta de su raíz, pierde su sentido y se transforma en instrumento de juicio. Aquí se hace evidente que el cumplimiento mecánico, sin amor, vacía la religión de su verdadera esencia. Jesús, al defender a sus discípulos, nos invita a recuperar la mirada del corazón, a entender que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para conducirnos a una relación más plena con Dios y con los hermanos. El ejemplo de David como clave hermenéutica. Al recordar el episodio de David, Jesús no solo responde con autoridad, sino que reinterpreta la tradición en clave de misericordia. Este gesto es decisivo, porque muestra que la Escritura debe ser leída con ojos capaces de descubrir en ella la acción liberadora de Dios, y no como un manual rígido de normas inmutables. David, en su momento, actuó movido por la necesidad y por la vida, y esa acción no fue condenada porque la misericordia de Dios siempre se coloca por encima del legalismo ciego. Jesús toma ese ejemplo para enseñarnos a leer la historia con discernimiento, para reconocer que en medio de las tensiones siempre está la posibilidad de elegir el bien mayor, la vida y la dignidad humana. Este modo de interpretar la tradición nos libera de una fe estancada y nos abre a una espiritualidad viva, que reconoce en la Escritura no una jaula, sino un camino de encuentro con el Dios de la vida. La enseñanza sobre el verdadero descanso. El sábado, en su sentido original, era un don de descanso, una pausa para que el pueblo pudiera recordar la acción liberadora de Dios y descansar en su amor. Sin embargo, en este episodio queda claro que ese descanso se había distorsionado en una carga insoportable. Jesús devuelve al sábado su verdadera esencia, enseñando que descansar en Dios no significa detener la vida, sino encontrar en Él la fuente de libertad y plenitud. Así, arrancar espigas en el camino no es una violación del descanso, sino una forma de vivir la libertad que el sábado mismo proclamaba.
Esta reinterpretación nos recuerda que el verdadero descanso no está en la inactividad impuesta, sino en la certeza de sabernos amados por un Dios que sostiene nuestra vida. Hoy, en medio de un mundo marcado por la prisa y la productividad, este mensaje nos invita a recuperar espacios de verdadero descanso, donde lo importante no es cumplir con un horario rígido, sino abrirnos a la experiencia de un Dios que nos renueva desde dentro. La figura de Jesús como Señor de la historia. Cuando Jesús se proclama Señor del sábado, está diciendo mucho más que una simple afirmación religiosa. Está revelando que toda la historia de la salvación encuentra su cumplimiento en Él. No es el sábado el que tiene autoridad sobre el hombre, ni son los fariseos quienes dictan el sentido último de la fe. Es Cristo mismo quien se coloca en el centro y revela que en Él está la plenitud de la ley. Esta declaración es una revolución, porque coloca a Jesús en el lugar de Dios, en el lugar de aquel que da sentido a toda la tradición. De este modo, el Evangelio no se presenta como una ruptura, sino como una plenitud. Jesús no elimina la ley, sino que la lleva a su verdadero fin, revelando que la misericordia es más grande que cualquier norma. Esta proclamación nos invita a centrar nuestra vida en Él, a reconocer que nuestra fe no se sostiene en reglamentos, sino en la persona viva de Cristo, que nos guía y nos da sentido. La libertad de los discípulos como signo del reino. El gesto de los discípulos de arrancar espigas puede parecer insignificante, pero en el contexto del Evangelio se convierte en un signo del reino que Jesús inaugura. Ellos no actúan por rebeldía, sino por necesidad. Y esa acción sencilla expresa la libertad de quienes caminan con el Señor. La vida del reino no se mide por la perfección externa del cumplimiento, sino por la confianza en que Dios provee lo necesario para sus hijos. Los discípulos, al saciar su hambre en compañía de Jesús, manifiestan que la verdadera plenitud está en caminar a su lado, en vivir con sencillez, en no dejar que el miedo a la crítica o a la condena paralice la vida. Esta escena se convierte así en un anticipo de lo que significa vivir bajo la gracia. Una vida en libertad, guiada por el amor y sostenida por la presencia de Cristo. El peligro de una religiosidad sin corazón. Los fariseos encarnan el riesgo de una religiosidad que se queda en la superficie y que pierde la capacidad de mirar al otro con compasión. Ellos no ven a los discípulos hambrientos, sino a supuestos infractores. No ven personas, ven errores. No ven necesidad, ven oportunidad para condenar. Jesús denuncia esta actitud con su respuesta, recordándonos que una religión sin corazón no solo es estéril, sino dañina. Una fe que no se abre al sufrimiento del prójimo termina alejándonos del Dios que es amor. Por eso, el pasaje nos advierte sobre la tentación de usar la fe como arma de control o de juicio, en lugar de vivirla como camino de servicio y de vida. La verdadera fe se mide en la capacidad de ver a Cristo en el rostro del necesitado, no en la precisión de nuestras observancias externas. La continuidad de la misión de Jesús. Este relato se inserta en un contexto más amplio del Evangelio, donde Jesús va mostrando progresivamente que su misión es liberar y dar vida. No es casualidad que inmediatamente después de este episodio continúen relatos de sanaciones
y de enseñanzas que tienen el mismo trasfondo. Mostrar que la fe no es un conjunto de prohibiciones, sino una experiencia de salvación. Jesús se muestra como aquel que viene a reconciliar al hombre con Dios y con la vida misma, eliminando las cadenas que lo atan a una religiosidad vacía. Este contexto nos ayuda a entender que cada gesto del Maestro no es aislado, sino parte de una pedagogía más amplia en la que Dios revela su rostro misericordioso y su deseo de plenitud para toda la humanidad. El llamado a discernir lo esencial. Una enseñanza fundamental de este pasaje es la necesidad de aprender a discernir lo esencial frente a lo secundario. La tentación de fijarnos en lo superficial y olvidar lo profundo es constante, tanto en la religión como en la vida cotidiana. Jesús nos enseña a reconocer qué es lo que realmente importa: la vida, la dignidad, la libertad, la misericordia. Todo lo demás, sin estas bases, pierde sentido. Este discernimiento no es fácil, porque exige renunciar a seguridades externas y abrir el corazón a la voz del Espíritu, que siempre nos conduce a lo más humano y lo más divino al mismo tiempo. Así, el Evangelio nos invita a ejercitar un corazón capaz de distinguir lo que edifica y da vida de lo que solo aparenta justicia, pero conduce a la rigidez y al vacío. La humanidad de los discípulos como espejo de nuestra propia fragilidad. Cuando contemplamos a los discípulos arrancando espigas en medio del camino, podemos vernos reflejados en ellos, porque también nosotros experimentamos hambre, no solo de pan material, sino de sentido, de afecto, de esperanza y de plenitud. Ellos, en su sencillez, no ocultan su necesidad ni pretenden ser autosuficientes, sino que reconocen en la compañía de Jesús el espacio seguro para expresar su fragilidad. Esta imagen nos enseña que la fe auténtica no consiste en aparentar fortaleza, sino en aceptar nuestra vulnerabilidad y presentarla ante el Señor. En un mundo donde se valora tanto la autosuficiencia y el éxito, este pasaje nos invita a volver a lo esencial. Solo quien reconoce su hambre puede abrirse a la experiencia del don de Dios. Y solo quien se sabe necesitado es capaz de recibir la gracia que colma lo que falta. El valor del camino como símbolo del discipulado. El escenario de este relato no es un templo ni una sinagoga, sino un camino, y eso no es un detalle menor, sino un signo profundo. Jesús enseña en el camino, mientras avanza con los suyos. Y allí se revelan las verdades más importantes de la fe. Esto nos recuerda que la vida cristiana no se limita a momentos de culto, sino que se juega en el caminar cotidiano. En medio de nuestras rutas diarias, trabajos, encuentros y cansancios. El camino simboliza también el dinamismo de la fe, que nunca está acabada ni quieta, sino que siempre está en movimiento hacia una meta mayor. Al arrancar espigas en el camino, los discípulos muestran que seguir a Jesús no significa abandonar la realidad concreta, sino aprender a vivirla con libertad, confiando en que incluso allí, en lo sencillo y lo transitorio, Dios se hace presente y nutre nuestra vida. La crítica como obstáculo para la vida en libertad. Los fariseos representan la mirada crítica que se interpone entre la libertad de los discípulos y la plenitud que Jesús ofrece. Su actitud refleja como la crítica destructiva.
puede convertirse en un peso que paraliza y esclaviza. Ellos no se alegran de que los discípulos encuentren alimento, sino que buscan motivos para juzgar y condenar. En la vida espiritual, muchas veces cargamos con esa misma voz interior o exterior que nos señala constantemente lo que está mal, olvidando lo que Dios ya está obrando en nosotros. Jesús, con su respuesta, rompe esa dinámica y devuelve a los discípulos la confianza en el camino. Esta enseñanza es clave, porque nos recuerda que la fe no se trata de complacer a quienes juzgan desde fuera, sino de permanecer fieles a aquel que nos ama y nos conduce hacia la libertad plena. El recuerdo de la historia como herramienta de liberación. Cuando Jesús evoca el episodio de David, nos enseña que la historia sagrada no es un conjunto de recuerdos lejanos, sino una fuente viva de inspiración para el presente. Recordar no significa quedarse atrapado en el pasado, sino traer al hoy la memoria de la acción de Dios que siempre salva. En el ejemplo de David, los discípulos descubren que su necesidad no los hace indignos ni pecadores, sino herederos de una tradición en la que Dios siempre ha puesto la vida por encima de las normas. Esta memoria se convierte en herramienta de liberación, porque les permite entender que su situación no es motivo de condena, sino parte de un camino más grande, en el que Dios actúa con misericordia. También nosotros estamos llamados a hacer memoria de la historia de salvación en nuestra vida, reconociendo que en los momentos de necesidad el Señor nunca nos ha abandonado, sino que ha obrado siempre a nuestro favor. La centralidad de la misericordia frente a la rigidez. En este pasaje, la misericordia se presenta como el criterio último para interpretar la ley y para vivir la fe. Jesús no desprecia la norma, pero la coloca en su justo lugar, subordinada al amor que da vida. La rigidez de los fariseos los lleva a cerrar el corazón y a distorsionar el verdadero rostro de Dios, mientras que la misericordia de Jesús abre caminos nuevos y muestra la plenitud de la revelación. Esta enseñanza nos desafía a preguntarnos si nuestra manera de vivir la fe está marcada por la misericordia o por la rigidez. Si nuestra actitud hacia los demás es de apertura y comprensión, o de juicio y condena. La misericordia no significa relativismo, sino la fidelidad más profunda al corazón de Dios, que siempre elige la vida y la dignidad del ser humano por encima de cualquier formalismo externo. El sábado como don y no como carga. Jesús devuelve al sábado su verdadero sentido. No una obligación que oprime, sino un regalo que libera. El descanso, entendido en su origen, no es mera inactividad, sino un espacio para recordar que nuestra vida no depende del esfuerzo ni del rendimiento, sino de la gracia y la fidelidad de Dios. Cuando el descanso se convierte en peso, pierde su esencia y deja de ser signo del amor divino. Jesús, al defender a sus discípulos, nos enseña que el verdadero descanso consiste en descansar en Él, en confiar en que su presencia nos renueva más que cualquier norma. En nuestra vida, marcada por la prisa y la productividad, recuperar este sentido es vital. Necesitamos aprender a detenernos, no para cumplir una regla, sino para abrirnos al don de Dios, que sostiene nuestra existencia y nos da verdadera paz. El señorío de Cristo como revelación central. La proclamación de Jesús como Señor del sábado tiene un alcance teológico enorme, porque muestra que en Él se concentra toda la autoridad divina.
No es la norma la que define la vida, sino la persona de Cristo, en quien se cumple toda la historia de la salvación. Reconocer a Jesús como Señor significa ponerlo en el centro de nuestra vida. No como una idea abstracta, sino como la presencia concreta que guía nuestras decisiones y da sentido a nuestro camino. En este pasaje, la afirmación de Jesús no es simplemente una defensa de sus discípulos, sino una revelación de su identidad profunda. Él es más grande que la ley, más grande que las tradiciones, porque en él habita la plenitud de Dios. Esta proclamación nos invita a renovar nuestra fe. No en normas o costumbres externas, sino en la persona viva de Cristo, que sigue siendo nuestro Señor hoy y siempre. La invitación a vivir una fe encarnada. Este episodio nos recuerda que la fe no se vive en un plano abstracto, sino en la carne, en las necesidades concretas de cada día. Jesús no habla de un Dios lejano, sino de un Dios que se involucra en el hambre de los discípulos, en su cansancio, en su caminar. Una fe encarnada no teme a la vida cotidiana, sino que la abraza como lugar donde se revela el amor divino. En este sentido, arrancar espigas se convierte en un signo de una fe que toca la tierra, que no se aleja de la realidad, sino que la transforma desde dentro. Nosotros también estamos llamados a vivir una fe encarnada, que no se limite a rezos o ritos, sino que se exprese en el modo en que respondemos a las necesidades propias y ajenas, confiando en que Dios se manifiesta en lo más sencillo y humano de nuestra existencia. El contraste entre libertad y esclavitud espiritual. Este pasaje establece un contraste claro entre la libertad que Jesús ofrece y la esclavitud que imponen los fariseos con su interpretación rígida de la ley. La esclavitud espiritual se manifiesta cuando el cumplimiento de normas se convierte en un fin en sí mismo, y no en un medio para encontrarnos con Dios. La libertad, en cambio, se experimenta cuando la fe nos permite vivir plenamente, reconociendo que nuestra dignidad no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino del amor de Dios que nos sostiene. Jesús libera a sus discípulos de la esclavitud de una religión vacía, y en su gesto nos invita a vivir también nosotros en esa libertad. Esta invitación implica confiar más en la gracia que en nuestras propias fuerzas, más en la misericordia que en el cumplimiento externo, y más en la vida que en la apariencia de perfección. La invitación a una espiritualidad centrada en el amor. El núcleo de todo este pasaje es el amor. Amor que se manifiesta en la defensa de los discípulos, en la reinterpretación de la ley, en la proclamación de Jesús como Señor. Todo se resume en la invitación a vivir una espiritualidad en la que el amor sea el principio y el fin. Sin amor, la ley se vuelve opresiva. El descanso se transforma en carga y la fe se convierte en juicio. Con amor, todo cobra sentido, incluso los gestos más simples como arrancar espigas en un campo. El Evangelio nos recuerda que solo cuando el amor es el centro, la vida cristiana se convierte en signo de plenitud. Y es precisamente este amor el que Jesús revela con su vida y entrega, un amor que se coloca siempre al lado del que tiene hambre, del que es juzgado, del que necesita ser defendido y levantado. La pedagogía de Jesús en medio de la vida ordinaria. Uno de los aspectos más llamativos de este pasaje es la manera en que Jesús aprovecha una situación aparentemente sencilla.
y cotidiana para enseñar una verdad fundamental. No se trata de un discurso elaborado en un templo, ni de una enseñanza en un monte, sino de un gesto ordinario en un campo de trigo. Esto nos muestra la pedagogía del Maestro, que no separa lo sagrado de lo cotidiano, sino que revela la presencia de Dios en medio de la vida diaria. Jesús convierte el hambre de los discípulos en ocasión para enseñar sobre la verdadera libertad y sobre el sentido profundo de la ley. De este modo, comprendemos que cada experiencia de nuestra vida, incluso la más pequeña, puede transformarse en una lección de fe si estamos atentos a la presencia del Señor, que camina con nosotros y nos revela, paso a paso, el corazón del Padre. La tensión entre norma y compasión como desafío permanente. El conflicto entre los fariseos y Jesús refleja una tensión que sigue viva en nuestra vida de fe. La relación entre las normas y la compasión. Las normas son necesarias porque ordenan la convivencia y nos recuerdan que pertenecemos a un pueblo con valores y tradiciones. Sin embargo, cuando las normas se absolutizan y se colocan por encima del ser humano, pierden su sentido y se convierten en cadenas. Jesús desenmascara esa distorsión y coloca en el centro la compasión, porque es la compasión la que refleja auténticamente el corazón de Dios. Esta enseñanza nos desafía hoy a preguntarnos si nuestras prácticas religiosas están verdaderamente al servicio del amor y de la vida, o si hemos caído en la trampa de usar la fe como un sistema rígido que juzga, excluye o condena. El hambre como símbolo de toda necesidad humana. El hambre que sienten los discípulos no es solo físico, sino que se convierte en símbolo de todas las necesidades humanas. Ellos expresan en su gesto lo que cada persona experimenta en su vida. Carencia de sentido, necesidad de perdón. Búsqueda de consuelo, deseo de plenitud. Jesús no desprecia esa necesidad, sino que la acoge y la legitima, mostrándonos que no hay hambre que sea ajena al corazón de Dios. En el Evangelio, el hambre nunca es motivo de vergüenza, sino una oportunidad para el encuentro con la providencia divina. Así también nosotros estamos invitados a reconocer nuestras propias hambres, no para ocultarlas o negarlas, sino para presentarlas al Señor con confianza, sabiendo que Él es capaz de saciarlas con un alimento que no se agota y que da vida en abundancia. La memoria de David como puente entre la tradición y la novedad. Jesús no rompe con la tradición de su pueblo, sino que la lleva a plenitud. Al recordar el episodio de David y los panes de la presencia, muestra que la misma historia de Israel está llena de ejemplos en los que la necesidad humana prevalece sobre las normas rituales. Con esto, Jesús enseña que la novedad que Él trae no es ruptura, sino cumplimiento. Él no destruye lo antiguo, sino que lo ilumina con una comprensión más profunda, que revela el verdadero rostro de Dios. Esta actitud nos enseña que la fe cristiana no puede despreciar sus raíces, pero tampoco puede quedarse anclada en una interpretación rígida y cerrada. Debe aprender a escuchar la tradición con ojos nuevos, dejándose guiar por el Espíritu, que siempre abre caminos de vida y de libertad. La defensa de los discípulos como gesto de amor pastoral. Cuando los fariseos acusan a los discípulos, Jesús no guarda silencio ni los deja expuestos a la crítica, sino que se pone de su lado y los defiende.
Este gesto es profundamente pastoral, porque revela a un maestro que no solo enseña con palabras, sino que protege con amor. Jesús muestra que el verdadero liderazgo espiritual no consiste en señalar errores ni en cargar pesos, sino en defender la dignidad de los que confían en Él. En este sentido, el pasaje se convierte en una lección para todos los que ejercen alguna forma de autoridad en la comunidad. Pastorear significa cuidar, acompañar y defender, nunca aplastar ni condenar. Jesús, al ponerse entre los fariseos y sus discípulos, se revela como el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que jamás abandona a los que lo siguen. El sábado como signo de descanso en Dios. En la tradición bíblica, el sábado es mucho más que un día de descanso. Es un signo de confianza en Dios. Descansar el sábado significaba reconocer que la vida y la creación no dependen del esfuerzo humano, sino de la fidelidad del Creador. Jesús, al declararse Señor del sábado, nos invita a recuperar este sentido original, liberándonos de una visión reducida que lo convierte en simple obligación. En Cristo, el sábado se cumple en plenitud, porque en Él encontramos el verdadero descanso del alma. Esto nos recuerda que la fe no se trata solo de esfuerzo y compromiso, sino también de aprender a descansar en la gracia de Dios. A reconocer que nuestra vida no depende de nuestras obras, sino de su amor incondicional que sostiene todo lo que somos. La revelación de la identidad de Jesús. La afirmación de Jesús de ser Señor del sábado es una de las declaraciones más poderosas de los Evangelios. Con ella, no solo defiende a sus discípulos, sino que revela su identidad como aquel que tiene autoridad divina sobre la ley misma. Esta revelación es central para nuestra fe. Jesús no es simplemente un maestro sabio, sino el Hijo de Dios que encarna la plenitud de la revelación. Reconocerlo como Señor significa confiar en Él por encima de cualquier norma, tradición o criterio humano. Significa poner nuestra vida en sus manos, sabiendo que en Él encontramos la verdad, la libertad y la plenitud que nada ni nadie más puede ofrecernos. El llamado a discernir con el corazón. Este pasaje también nos invita al discernimiento espiritual. A aprender a mirar la realidad no con ojos de rigidez, sino con los ojos del corazón iluminado por el amor. Los fariseos se quedan en la apariencia externa del gesto de los discípulos, mientras que Jesús penetra en la profundidad de lo que está en juego. La necesidad de vida frente a la rigidez de una norma. Este discernimiento es esencial para nuestra vida de fe, porque constantemente nos enfrentamos a situaciones que no se resuelven con reglas frías, sino con la sabiduría del amor. El corazón abierto al Espíritu es capaz de discernir lo que edifica, lo que da vida, lo que revela el rostro de Dios. En medio de la complejidad de la existencia. La comunidad como lugar de libertad. Al defender a sus discípulos, Jesús no solo responde a una acusación puntual, sino que establece un principio para la vida de la comunidad cristiana. La comunidad de los que siguen a Cristo. O debe ser un espacio de libertad y de misericordia, no de juicio ni de condena. Los discípulos, al experimentar la defensa del Maestro, descubren que la verdadera pertenencia no se fundamenta en el miedo, sino en el amor. Esta visión nos interpela a revisar cómo vivimos nuestras comunidades hoy.
Son espacios de libertad donde se respira el Evangelio. O lugares de rigidez donde las normas pesan más que las personas. Jesús nos invita a construir comunidades donde todos puedan arrancar espigas en paz, sabiendo que no serán juzgados, sino acompañados en sus necesidades y sostenidos por la misericordia. La plenitud de la vida en Cristo. En definitiva, este pasaje nos muestra que en Cristo encontramos la plenitud de la vida. Él es quien defiende, quien alimenta, quien libera, quien enseña y quien revela el verdadero rostro del Padre. En él comprendemos que la ley alcanza su verdadero sentido, que nuestras hambres son saciadas y que nuestra existencia encuentra descanso. La proclamación de Jesús como Señor del sábado no es un detalle secundario, sino la proclamación de que Él es el centro de todo, el que da sentido a la historia, a la fe y a la vida. Seguirlo a Él significa abrazar una vida nueva en la que el amor es la norma suprema, y en la que cada gesto, por sencillo que sea, puede convertirse en signo del reino, que ya está presente entre nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.